Hola a todos, ¿qué tal? Una vez más aquí en el podcast hablando sobre diversos temas que creo yo que son de interés de todos aquellos que están en la actividad física, ya sea de la área del entrenador o como asesor en lo que tiene que ver la salud. Estoy con Nelson Adrián, es kinesiólogo y si no me equivoco es especialista en lo que tiene que ver la área más musculoesquelética. Es un amigo también que nos conocemos ya hace un montón. Practicamos CrossFit o entrenamiento de fitness funcional hace un tiempo atrás, ¿sí? Y conversando también en esas instancias que se dan propiamente tal de esos entrenamientos que son de carácter de fitness grupal, pudimos de una u otra manera saber y darnos cuenta que teníamos hasta cierto punto interés en cosas muy similares y también en cómo pensamos también en distintos aspectos de la vida, también compaginamos bien y después de un buen rato pude conseguir el tener la presencia de Nelson aquí con nosotros, que es un gran académico también y es doctor en lo que nos va a comentar ahora él en su presentación. Así que Nelson, gracias por estar acá y por acompañarnos con toda tu sabiduría desde el punto de vista de la kinesiología y lo que vamos a tratar a nivel musculoesquelético. Hola Eugenio, muchas gracias por la invitación. Bueno, lamento que no se haya dado antes esta entrevista, creo que llevamos, no sé, 2 años conversando, más o menos, pero por lo menos ahora se pudo, así que agradecido por la invitación y espero que sea de provecho para toda la gente que le gusta el deporte y que escuchan también tu podcast, todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Y en cuanto a presentación, bueno, mi nombre es Nelson Adrián, yo soy kinesiólogo de profesión, tengo un doctorado en terapia física musculoesquelética, que también es el área de mi especialidad, y tengo un magíster en ciencia de la salud y el deporte, que es otra área en la cual me ha interesado bastante en cuanto a la rehabilitación y a los procesos de rehabilitación en gente que hace deporte, no solamente deportistas de alto rendimiento, sino que en gente que practica comúnmente actividad física. Y también tengo un magíster en docencia universitaria, porque desde hace 15 años que hago clases en diferentes universidades en Chile, así que eso como un resumen más o menos de lo que hago. Bien, sí, bueno, yo tuve la oportunidad también de cursar unos diplomados ahí en la universidad que tú trabajabas antes y entiendo que en ese entonces, en paralelo que yo cursaba el diplomado, tú estabas ahí también, así que también por tu trayectoria también y por todo lo que tú me comentabas, pude ir justamente a esa universidad y hacer el diplomado, pero eso es cierto como un punto a modo de paréntesis más que nada. Y mira, en relación a lo que ya nos convoca, bueno, dentro de este podcast hemos hablado sobre diversas cosas, sin embargo, por supuesto siempre en base a lo que destaca a la persona que entrevisto y que puedo intercambiar opiniones e ideas y desde tu posición como kinesiólogo y también con esa especialidad a nivel musculoesquelético y en tras bambalinas siempre nosotros hablábamos sobre el reintegro deportivo, ¿cierto? Y cómo poder abarcarlo, llevarlo de la mejor manera desde un punto de vista interdisciplinario, ¿cierto? Para que esta persona pueda volver al reintegro deportivo teniendo presentes que esta persona quizás tuvo una lesión o tuvo alguna, como yo digo, alguna lesión practicando la actividad o quizás fuera de la actividad, entre otros, y desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? Yo entiendo que muchas veces también pueden existir algunas restricciones a nivel, por ejemplo, desde el punto de vista de la emoción, de lo que significa para esa persona probablemente el haberse lesionado el hombro realizando un ejercicio como por ejemplo un pull-ups, o también puede ser que estaba saltando el cajón y se pegó en la tibia. Hoy en día vemos muchos epic fails, ¿cierto? Y parece ser como una burla ya muchas veces, un meme, pero yo creo que esto igual se tiene que abordar con una altura de mira diferente, más allá de simplemente reírnos porque es lamentable quizá esa situación, por supuesto, pero también qué es lo que irá a pasar con esa persona posterior a ese momento de, como bien pongo el ejemplo, de saltar el cajón y golpearse la tibia. O sea, con ese ejemplo del salto del cajón, yo lo sufrí, de hecho todavía tengo 2 literales agujeros en mi pierna, fueron bien dolorosos y sangrientos. Y claro, puede ser gracioso de mirar, pero eso muchas veces implica
que la persona le agarra miedo a la actividad, ¿ya? Y eso es uno de los principales motores psicoemocionales que están detrás del abandono de ciertas prácticas deportivas, y eso se le conoce como kinesiofobia, ¿ya? O el miedo al movimiento. Entonces, muchas veces esto se puede ver como característica de algunas patologías, ¿ya? Musculoesqueléticas, pero también puede hacer que una persona no vuelva a realizar algún tipo de actividad, sobre todo si tuvo alguna o algún tipo de experiencia traumática. Así que ahí yo creo que gente como tú, Eugenio, que entrena personas, hay un rol ahí sumamente importante en cuanto a cómo se le entrega, digamos, una autodeterminación y empoderamiento a la persona de lo que está haciendo está bien, y cómo se puede corregir y que no tenga miedo. Ya yo me acuerdo saltando el cajón, no sé, yo lo máximo que llegué en mis mejores momentos de CrossFit fue a saltar el cajón de 1 metro, pero había personas que no podían saltar el de 20 centímetros, así que era como un escalón. Y era por miedo, básicamente, no porque no tuvieran la capacidad atlética, sino porque había miedo, ¿ya? Bueno, pero yendo a tu consulta que me hacías sobre el tema del reintegro, eh, bueno, el reintegro básicamente es el devolver al atleta o a la persona que realiza actividad física a la misma condición que estaba previo a la lesión o a la mejor condición posible, entendiendo que en algunos casos hay partes del cuerpo que se pueden perder literalmente, o sea, una persona que hay que, no sé, alguna luxación traumática y por lo tanto hay que hacer alguna cirugía en la zona de hombro, por ejemplo, o también alguna otra lesión en donde se hace un retiro del tejido, por ejemplo, en una menisectomía total. Entonces, muchas veces no es posible llegar al mismo nivel, pero poder llegar lo más cercano posible, ¿ya? Ahora, el retorno al deporte, que es la forma correcta de decirlo, a mí en lo personal no me gusta mucho el nombre reintegro, porque me suena raro nomás, pero retorno al deporte es lo mismo. El retorno al deporte también tiene diferentes fases y diferentes formas de abordarlo. O sea, no es solamente el rehabilitar al atleta una vez que está lesionado, sino que también tiene que ver con poder prevenir futuras lesiones, ¿ok? Entonces, el rol no es solamente tomar a la persona cuando está con alguna enfermedad, sino que también prevenir que pueda generar algún tipo de lesión. Y es ahí en donde es tan importante esta mirada que puede ser multidisciplinaria o transdisciplinaria. O sea que todos los profesionales trabajamos con la persona al medio. O sea, está el atleta y todos trabajan en pos de esta persona y también, digamos, de manera de ir intercambiando ideas, ¿ya? Entonces está el médico, nutricionista, kinesiólogo, el preparador físico, el entrenador, o sea, todas las profesiones que tienen que ver en este proceso, y últimamente se han ido sumando más, lo cual está muy bien. Y dentro de acá, por ejemplo, están los psicólogos también, que la psicología del deporte es un área que yo personalmente he podido ir conociendo con amigos que son psicólogos, psicólogas, que trabajan en eso, y es un área muy interesante porque muchas veces la diferencia entre salir bien preparado a enfrentar al rival, por ejemplo, en alguna competencia, pasa por un tema emocional, no pasa por un tema de la capacidad física. Y a nivel de Juegos Olímpicos hemos tenido montones de ejemplos bien famosos de deportistas que lo ganaban todo en sus competencias locales o a nivel internacional, pero cuando llegaban a los Juegos Olímpicos era tanta la presión que se desgarraban, o tenían alguna lesión o no llegaban a su pick. Y eso era por un tema mental solamente. Entonces, es bastante interesante poder analizar las lesiones, por ejemplo, o el por qué una persona sufrió algún tipo de patología de todo punto de vista, no solamente que se le cortó el músculo, se le rompió, qué sé yo, el tendón, el ligamento, sino que hay montones de factores que van a entrecruzarse, y entre todos ellos van a generar factores de riesgo y que van a hacer que una persona sea susceptible o no de lesionarse. Y que eso es lo que se puede ver mucho, por ejemplo, en el CrossFit, ¿ya? Que muchas veces hay montones de factores que se entrecruzan y hacen que las personas se lesionen, y no necesariamente porque hicieron mal algo, ¿ya? O porque no tienen la capacidad. Sí, mira, yo concuerdo contigo en todo punto de vista. Ahora sí creo que es importante que muchas veces, por ejemplo, existan instancias como esta o participación de profesionales en distintos foros para unificar ciertos conceptos o criterios y poder llegar con el área de cada uno
a una conclusión hasta cierto punto de manera similar, ¿no? Porque, por ejemplo, tú sabes que yo me dedico mucho a la parte de la actividad física en niños y adolescentes, y en ocasiones hay recomendaciones médicas que van incluso en contra de la evidencia. Entonces, en ese sentido, cuando tú buscas, por ejemplo, que el trabajo complementario entre, no sé, la medicina pediátrica y el entrenador infanto-juvenil, la madre finalmente o el padre, ¿cierto? El tutor de este niño, como que queda ahí, bueno, el médico me dijo una cosa, el entrenador otra, y quizá a nivel jerárquico de lo que la sociedad entiende que podría tener más conocimiento hacia el médico. Entonces le dice, bueno, al entrenador, mira, me parece que mejor el entrenamiento quizá de sobrecarga en mi hijo, prefiero que no lo haga por tal y tal motivo. Entonces creo que estas instancias son bien interesantes para justamente ir y poder ampliar un poco más la mente muchas veces, o descubrir investigaciones que van saliendo al día de hoy y que uno se va dando cuenta de los efectos que tiene con distintas intervenciones. Yo al menos desde mi lugar también como entrenador de esta tendencia del fitness, que es el CrossFit, que es una de las marcas con mayor crecimiento y que se ha podido sostener en el tiempo, ¿sí? De gran manera. He tratado de ser bien responsable al momento de prescribir la actividad también, porque me parece que es una actividad muchas veces donde está presente, si bien no en todos los casos, pero al menos en mi registro como anecdótico veo mucho el no pain, no gain, como el dale, dale, vamos, vamos, que tú puedes, y sin, por ejemplo, tener presente muchas veces la técnica de ejecución, y también en esta actividad que una de sus características es la alta intensidad, y con la alta intensidad también la técnica comienza a decaer, sobre todo si no tiene ese manejo corporal cuando la fatiga está muy presente. Entonces creo yo que por un lado es importante la labor del entrenador, y que entienda que deben haber progresiones en base no solo a la capacidad física de la persona, sino que también a esa habilidad y confianza en diferentes ejercicios o estímulos o movimientos. Pero también es importante hacer un feedback con el entrenado, ¿cierto? Con la persona con el practicante, sobre todo cuando son personas que vienen quizás de otros deportes, como por ejemplo un hombre de 30 años que ha jugado toda su vida tenis y piensa que tiene una condición física excelente para hacer CrossFit porque siempre hizo tenis. Entonces, eso es importante, que los practicantes no sobreestimen sus capacidades porque vienen de un deporte X a practicar ahora HIIT. Entonces es importante ese feedback y hacerlo de la mejor manera, pero por supuesto entregando esa autonomía. Yo al menos creo que la labor del entrenador va mucho más allá de prescribir el ejercicio, de indicar qué es lo que dice la pizarra, o entregar un papel con tal y tal cantidad de repeticiones y peso y en determinado ejercicio. Es importante, ¿cierto?, dar otras recomendaciones para hacer ese feedback, digamos, positivo. Entonces también cuando yo al menos veo, por ejemplo, el tema de que donde mayormente lo veo, que es este mundo del CrossFit o el HIIT, veo muchas veces que las personas por ir a buscar salud muchas veces se terminan lesionando más. O sea, es como antes de ir a entrenar CrossFit estaba mucho más saludable de mis articulaciones que ahora que hago CrossFit, y mi billetera está mucho más delgada porque quizás voy al kine y el kine me aplica los tape, o me aplica ventosa, o me aplica punción, o me aplica determinadas maniobras o estrategias de recuperación que hoy en día están como en tendencia popularmente. Pero mi pregunta también por ahí va: ¿qué tanta evidencia hay digamos, de todas estas como técnicas de recuperación o retorno a la actividad, ¿cierto? En practicantes amateurs, ¿cierto?, que están practicando en las clases del día a día. Obviamente, yo sé que tú las conoces más en detalle y quizás nos puedes nombrar brevemente algunas de estas técnicas que hay y cuál es tu visión. Por supuesto, yo sé que a nivel de evidencia frente a esto. A ver, Eugenio, hablaste montones de cosas que eso es interesante, pero no te quise interrumpir, pero me acuerdo algunas. Pero lo primero que dijiste sobre el trabajo con niños, sí, o sea, hay demasiadas cosas y paradigmas antiguos que ya hoy en día han sido derribados.
Por ejemplo, tú bien lo debes saber que los niños no es que no se pueda hacer trabajo de alta intensidad o de carga, pero sí lo importante es que los niños puedan hacer diferentes tipos de actividades. Eso es lo importante. La especialización temprana es lo que se ha mostrado que quizás no es tan recomendable, pero sí que puedan participar de diferentes cosas, o sea, que hagan actividades lúdicas, no sé, que tengan umbral de metabolismo oxidativo, o que hagan entrenamiento, no sé, de fuerza, etcétera. Pero es verdad, o sea, a mí en la universidad, por ejemplo, me hablaron de eso, que no era bueno que un niño hiciera, por ejemplo, pesas, porque iba a quedar chico, iba a afectar a nivel hormonal y cosas de ese estilo. Pero ha ido cambiando a poco y, claro, lamentablemente para el gremio médico siempre ellos tienen que tener las respuestas. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros que somos profesiones que estamos alrededor de la medicina, como puede ser como la enfermería, nutrición, fonoaudiólogo, etcétera, nosotros muchas veces, claro, a nivel de sociedad como que pareciera que lo que nosotros opinamos no es tan relevante, pero lo bueno es que eso ha ido cambiando y también los médicos se han ido abriendo más al poder recibir comentarios de todo lo que estamos trabajando en pos de la recuperación, por ejemplo, de una persona. Así que yo creo que eso también ha sido bastante positivo. Ahora, lo otro que comentabas también súper importante de las lesiones, por ejemplo, en deportes como el CrossFit, normalmente se ven por una mala ejecución, pero asociado a algo súper importante que tú hablabas, que es la fatiga. Ya se ha visto que la fatiga es uno de los factores más relevantes para generar algún tipo de lesión por sobrecarga. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Chile, normalmente eso se ve en el ámbito del fútbol. Si tú te fijas, la mayoría de las lesiones que no son por contacto, o sea, no porque te golpearon y te hicieron una falta, sino que desgarro, falla a nivel de los meniscos, esguince incluso, normalmente pasan en los segundos tiempos, por ejemplo, en el fútbol, porque ya hay un nivel de fatiga mayor que hace que el sistema neuromuscular empiece a funcionar de manera más deficiente. Entonces, esto del no pain, no gain es una muy mala receta, porque al final hace que tú te sobrecargues, te sobreexijas, obviamente tratando de sacar lo mejor de ti, pero si estás fatigado totalmente, es muy probable que no puedas hacer un deadlift o no puedas hacer un pull-up y eso te pueda llevar a algún tipo de lesión. Entonces, desde hace años, por ejemplo, cuando empezó como la locura en Chile por salir a correr y participar en las maratones, empezaron a aparecer montones de lesiones musculoesqueléticas derivadas de las malas prácticas. O sea, una persona que con suerte trotaba de repente un par de minutos, después se tiraban a correr 10 kilómetros. Y obviamente esa sobrecarga y ese aumento a lo que se le está solicitando a tu sistema musculoesquelético te lleva a lesiones, ¿ya? Eso se vio después con el tiempo con el CrossFit, que era básicamente lo mismo. O imagínate una persona que quería hacer actividad física y trabajaba en oficina desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, iba a entrenar a las 8. ¿Ya? Cuando ya estás más agotado, no tienes la misma capacidad y tratan de darlo todo. Entonces ahí también se generan lesiones. Y ahora último se ha visto mucho en el pádel, que está muy de moda el pádel, todos juegan pádel y la pala y no sé qué. Nelson juega pádel, ¿no? Jugué un tiempo, pero no soy de deportes de raquetas, para nada. Bien. Pero bueno, hay que ver la cantidad de canchas que se han abierto acá en la región, porque en la ciudad, o sea, pasamos de una el año 2019 cuando yo jugué un par de meses, ahora no sé, hay montones, y lo cual está súper bien, pero lo malo es que, claro, o sea, una persona es como, oye, me voy a poder jugar esto, y se lanzan, y yo tengo un montón de amigos que practican pádel y que andan con dolor de hombro, de rodilla, con lumbalgia. Y es por eso, porque no tienen la adecuación al entrenamiento y de hecho muchas veces no tienen cero entrenamiento, o sea, se ponen a paletear nomás. Entonces ahí hay una serie de cosas que es interesante abordar previamente como el punto de vista de la prevención para que la persona no se lesione. Una de las preguntas creo yo que es interesante hacer es como las personas son realmente fuertes para practicar determinado como deporte, ¿no? En el sentido de que el entrenamiento de fuerza ha podido demostrar disminuir, ¿cierto?, el riesgo de lesión. Sí. Yo al menos creo que las lesiones, ¿cierto?, en un grado estricto no se previenen al 100% porque es multifactorial, ¿no? Pero obviamente uno trata de disminuirla lo que más se pueda.